Saludos de nuevo. Vamos en este momento a resolver un examen para el programa de gestión de mercados. Un programa también muy transversal. Ahorita está relacionado mucho también con la negociación internacional. Y pues vamos en este momento a actualizar el examen para realizar pues uno como más reciente. Les recuerdo entonces, la estructura del examen consta de dos partes realmente. La primera son las preguntas de 1 a 10. Estas preguntas entonces constan de un enunciado y tienen una situación hipotética o una pregunta y 5 opciones de respuesta. Usted debe seleccionar de la siguiente forma. Con el número 1 va a seleccionar la que usted piense que es la opción que más se ajusta a su forma de pensar o que es lo más importante. Y vamos a asignarle entonces el número 5 a aquella opción con la que nosotros no nos identificamos, la que pensamos que definitivamente no es, que no tiene nada que ver con nosotros. Esa es la forma entonces en la que vamos a responder este tipo de ejercicios. Eh, la idea entonces es que usted tenga, pues digamos que claro cuál es el tipo de pregunta, pero me dicen mucho, ahí está la prueba que va a caer. No, imposible. Las preguntas hablen al azar, pero el formato es el mismo modelo de pregunta. Entonces dice, cuando usted ingresa a una institución educativa, piensa que está obligado a conocer, a ver, ¿qué es lo primero que debemos conocer? ¿Cuáles son sus derechos y deberes? Sí. ¿Cuál es la estructura organizacional? No, eso no es tan importante. El desarrollo del programa, pues más o menos. El sistema de evaluación, sí. Las normas que tienen establecidas, sí. Pero entonces, lo primero sería conocer cuáles son los deberes y derechos. Lo segundo serían las normas. Lo tercero es cómo me van a evaluar. Cuarto, el desarrollo del programa. Y de quinto, cuál es la estructura organizacional. En orden de importancia, tienen derecho a protección los niños que son explotados económicamente por sus padres, expuestos a sustancias psicoactivas, explotados sexualmente, abandonados física, social y emocionalmente, utilizados por grupos armados. Bueno, pues yo pienso que debe ser el que esté más abandonado, o sea, del todo. Sería este, ¿cierto? Abandonados física, social y emocionalmente. Luego podríamos poner los que son abusados sexualmente. De tercero podríamos poner, o sea, es como lo menos grave, ¿cierto? Todos son muy graves, pero pues como vamos a ir poniendo ya el que es más grave. El más grave es este, ¿cierto? Abandonado totalmente, física, social, emocionalmente. Luego explotado sexualmente. El menos sería, digamos que este, ¿cierto? El quinto, el menos. Explotados económicamente. Expuestos a sustancias psicoactivas o utilizados por grupos. Pues bueno, yo creo que es más peligroso lo de los grupos armados. Y de cuarto, lo de las sustancias psicoactivas. Para mejorar el bajo rendimiento de su equipo de trabajo, usted tendría en cuenta la disponibilidad de materiales, el tiempo de trabajo y los resultados entregados, el entrenamiento y especialización en la tarea, la motivación y compromiso de sus integrantes, los recursos que tiene para desarrollar las tareas. Muy bien, yo necesito mejorar bajo rendimiento, entonces lo que tengo que hacer es motivar primero que todo, ¿cierto? Luego, pues debo proporcionarles recursos porque eso también es un factor. Si no tengo suficientes recursos o los recursos adecuados, pues mi rendimiento no va a ser el mejor. ¿Qué les puedo brindar? Entrenamiento y especialización, ¿cierto? Para que hagan la tarea de mejor forma, más rápido. Obviamente que tengan disponibilidad de materiales y por último, pues el tiempo. Cuarto, en un partido de fútbol es expulsado el portero del equipo del cual usted es capitán. Usted pide tiempo y entonces dice, reúne a los jugadores para darles instrucciones de cómo proceder. Le pide al equipo que elijan quién va a reemplazar esa posición. Pide a los jugadores del equipo que aporten a la solución del problema. Hace propuestas de mejora y pide aprobación del equipo. Motiva a los compañeros mostrando el lado positivo de lo sucedido. Muy bien, pues digamos aquí, pues hay que, como usted es el capitán, ¿cierto? Entonces lo primero que tiene que hacer es que aporten a la solución. O bueno, lo primero como usted es el capitán es esto, darles instrucciones. Lo segundo sería como pedirles instrucciones, ¿cierto? También. Eh, Hace propuestas de mejora y pide la aprobación, esto es importante, que estén a gusto, ¿cierto?
le pedimos al equipo que elijan y finalmente motiva a los compañeros mostrando el lado positivo de lo sucedido. Listo, hasta aquí. Entonces estas preguntas son, digamos que la parte de, ¿cómo se llama? Pues la parte de ordenamiento, ¿cierto? De acuerdo a lo que debe ser prioritario, a lo más importante. Ahora las preguntas que siguen a partir de esta realmente tienen que ver con lo que es la parte motivacional, sus gustos, preferencias, como les he indicado en otros videos, tienen que ir alineados con el perfil del programa al que usted está ingresando. Entonces, eso se debe responder de acuerdo a lo que se espera, que a usted le guste, ¿cierto? De acuerdo a lo que va a estudiar. Para eso, pues les recomiendo que busquen el perfil de la carrera en Google. Simplemente ponen, por ejemplo, perfil del tecnólogo en gestión de mercados del SENA. Y ya ahí les va a salir una ficha con la información, los conocimientos que se requieren y también las habilidades que debe contar y con las que debe salir. Entonces lo importante es que usted tenga con las que debe entrar, ¿cierto? Al programa. Entonces, en un centro interactivo le gustaría participar en juegos que incluyan procesos mecánicos, objetos deportivos, ingenio artístico, circuitos electrónicos, manipulación de alimentos. Entonces nosotros vamos a gestionar los mercados. Para eso, ¿qué podemos hacer? Digamos que manipular, ¿cierto? Necesitamos procesos, también necesitamos objetos, necesitamos ingenio y por último lo de los circuitos eléctricos. En un colegio disfrutó de las actividades académicas sobre hacer ejercicios eléctricos y electrónicos, no tienen mucho que ver con la gestión de mercados. Dirigir o interpretar obras teatrales, sí, la dirección sí tiene que ver. Hacer una exposición sobre cualquier tema también tiene que ver con hablar en público, realizar pruebas en el laboratorio o armar una maqueta. Bueno, lo primero me iría por dirigir o interpretar. Lo segundo sería hacer una exposición sobre cualquier tema, porque pues esto quiere decir que usted tiene poder de convencimiento, es seguro de sí mismo, puede hablar en público, lo cual es una herramienta muy importante para el desarrollo. Realizar pruebas en el laboratorio, también esto es importante. Armar una maqueta y dejemos de último los circuitos electrónicos. Preferiría dedicar su tiempo libre a lo mismo, que esté alineado con el perfil del programa, probar el funcionamiento de un programa, decorar la habitación, ordenar la ropa, compartir poemas, arreglar las plantas. Entonces lo primero que podríamos hacer sería ordenar. De segundo podríamos probar el funcionamiento del programa, la tecnología pues es transversal a todo. Tercero, decorar la habitación. De cuarto podemos arreglar y de quinto pues compartir los poemas, ¿cierto? La siguiente dice, para armar un collar, usted preferiría encargarse de calcular el costo, tomar las fotografías, presentar los modelos, anudar e insertar las piezas, preparar los materiales. Muy bien, vamos a gestionar los mercados, entonces lo primero que haríamos sería presentar los modelos, lo segundo sería calcular sus costos, digamos que aquí pues preparar los materiales, y nos queda faltando tomar las fotografías o anudar e insertar. Entonces tomamos las fotografías y de último anudar e insertar. La décima dice, para posicionar la campaña de publicidad de un producto nuevo, un aspecto importante a tener en cuenta por el departamento de mercado de una compañía es, entonces lo que queremos es posicionar la campaña de publicidad de un nuevo producto. Los componentes éticos y legales, innovar en la presentación, los avisos publicitarios de la competencia, el presupuesto otorgado al área, las características de la población objetivo. Lo primero que debemos identificar es la necesidad del público, o sea, yo voy a vender ese producto, pero ¿para quién? Entonces, ¿cómo debe ser de acuerdo a eso? Después, para posicionar, entonces, un aspecto importante que yo tengo que tener en cuenta es la innovación, ¿cierto? Que sea innovador, que sea diferente. Para eso tengo que tener en cuenta entonces el presupuesto, los componentes éticos y legales y de último pues dejaría los avisos publicitarios de la competencia porque esos en general pues son de ellos, ¿cierto? Bueno, hasta aquí ya son las preguntas digamos que de ordenamiento, de prioridad. Ahora continuamos con preguntas que son del tipo entonces de selección múltiple con única respuesta. Entonces usted va a encontrar 4 o 5 opciones y usted debe decir cuál es la respuesta correcta. Aquí vamos a encontrar entonces cosas de, digamos, de competencias ciudadanas, lenguaje, cositas hasta de ciencias naturales y matemáticas. Entonces empecemos, esta es una pregunta sobre matemáticas, dice la columna está enterrada a un cuarto de su altura,
hasta el nivel 1. Entonces esto es lo que está enterrado, ¿cierto? Esta café que dice tierra. Un tercio sumergido en el agua hasta el nivel y 10 metros sobre el nivel 2 al aire. Si se sabe que la altura de la columna es 24, ¿cuál es la parte en metros que está enterrada? Esto es muy fácil, básicamente esto es encontrar un cuarto de la altura, ¿cierto? Porque nos dijeron que está enterrada un cuarto. Entonces 24, que es la altura total, aquí no la dieron, dividido 4 o multiplicado por un cuarto, es lo mismo. Perdón, aquí es un igual. Entonces esto es igual a, lo que podemos hacer es sacar mitad. La mitad es 12, la mitad de 4 es 2 y otra vez mitad. La mitad de 2 es 6, la mitad de 2 es 1, entonces 6 sobre 1 es 6. Por lo tanto, la respuesta correcta de esta opción es que está enterrado 6 metros. ¿Por qué? Porque nos dijeron que era un cuarto de la altura. Dice, Pedro llega al aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá a las 7:30 am. El tiempo de salida de su vuelo es en 1 hora y media. ¿Cuál es la hora de salida del vuelo? Bueno, esta es muy sencilla, simplemente a 7:30, que es cuando llegó, le sumamos 1 hora y media. Entonces, 7:30 más media hora serían las 8 y más 1 hora serían las 9. Entonces, la respuesta serían las 9 am. Señale la palabra que no guarda relación con las demás, bien sea por su sentido, su forma o porque no pertenece a la misma categoría. En este tipo de ejercicios normalmente lo que vamos a encontrar son palabras que son sinónimos o que cumplen una función semejante, es decir, que sirven para lo mismo. Aquí vemos que son como palabras que son sinónimos, a ver, impulsivo, excitable, aprensivo, inquieto o nervioso. Entonces veamos que desde estas, digamos que la más rara sería aprensivo. Buscamos en Google qué significa aprensivo, que tiene un miedo exagerado, ¿cierto? Escrupuloso, receloso o alguien que tiene miedo. Entonces, esta sería la que no tiene que ver, ¿cierto? Inquieto, nervioso. Sería aprensivo. Porque estas son personas que están muy excitados, que están ¿cierto? Son impulsivos. Esta sería la que menos tiene relación con las demás. Varias cabezas piensan mejor que una. Este es un ejemplo del trabajo en equipo, el cual se enriquece con sistemas de comunicación bien desarrollados. Un ejemplo de esto es el tejido de una tela, la administración pública del país, una red de telefonía en la ciudad, los sistemas del cuerpo humano o un sistema de transporte público. Pues de todos estos sistemas que nos muestran ahí, ¿cierto? De estas opciones, ¿cuál sería el más adecuado? El más adecuado serían los sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? Sistema respiratorio, el sistema digestivo, todos están articulados para hacer un excelente trabajo, ¿cierto? Lograr que estemos bien. Entonces, pues esta sería la más adecuada para el trabajo en equipo. Hay quien cruza el bosque y no ve leña para el fuego. Esta frase le sugiere que hay que ser recursivo, los recursos siempre están a la mano, no puede desperdiciar los recursos, debe estar atento a lo que tiene a su alrededor o los recursos son importantes. Pues realmente dice, hay quien cruza el bosque y no ve leña, es decir, en el bosque lo que nos están diciendo es que en el bosque hay mucha leña, o sea, pues es casi obvio que usted la tiene que ver. Entonces, realmente lo que significa es que debe estar atento a lo que tiene a su alrededor. La 16 dice, las palabras que se deben utilizar en el espacio en blanco es. Entonces este ejercicio simplemente se hace reemplazando las opciones, a ver cuál suena mejor. Dice, los descubrimientos de la ciencia básica y aplicada, entonces veamos con esto. Cumplen el ritmo del desarrollo productivo y los logros cada vez más cortos de las revoluciones científicas y técnicas. Como que no suena muy bien, suena raro. Dice, los descubrimientos de la ciencia básica y aplicada gestionan el ritmo del desarrollo productivo y los ritmos cada vez más cortos de las revoluciones científicas y técnicas. Esa más o menos suena bien. Veamos a ver si hay una que suena mejor. La que sigue dice, los descubrimientos de la ciencia básica y aplicada definen el ritmo del desarrollo productivo y los ciclos cada vez más cortos de las revoluciones científicas y técnicas. Esta suena súper bien, mejor que todas las anteriores. Vamos a ver la última. Los descubrimientos de la ciencia básica y aplicada integran el ritmo del desarrollo productivo y los fines cada vez más cortos. No, definitivamente sería esta. ¿Por qué? Porque nos hablan de tiempos. Entonces, en tiempos, ¿cuál sería?
serían ciclos o ritmos, pero ya vimos que al reemplazar esta es la que tiene mayor, digamos que coherencia. Otra vez, las palabras que deben ser utilizadas en el espacio en blanco. Entonces la frase dice: en una sociedad tan tecnológica como la nuestra, las demandas de formación continua van en constante aumento, lo que supone consecuencias más penosas para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, contribuyendo a que aumenten las diferencias económicas en nuestra sociedad. Esta suena súper bien, vamos a ver las otras. En una sociedad tan tecnológica como la nuestra, las demandas de formación continua van en constante aumento, lo que supone resultados más penosos, resultados más penosas, no, esta ya no daría. Alcances más penosas tampoco. Resultas más penosas, secuelas más penosas, bueno, vamos con esto. Lo que supone secuelas más penosas para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, contribuyendo a que acrecienten las diferencias económicas. Más o menos, no suena muy bien la verdad, porque no son secuelas, o sea, no son secuelas. Recuerden que secuelas es como algo que pasó después, realmente lo que está diciendo se está refiriendo a algo que está pasando en este momento. Entonces no, esta tampoco. Lo que se supone resultas más penosas para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, contribuyendo a que agranden las diferencias. No, pero realmente, aunque por ejemplo resultas y consecuencias son sinónimos, tenemos que buscar, ¿cierto?, la que suene mejor. Entonces la respuesta sería esta. Dice: el movimiento de rotación de la Tierra, que es sobre su mismo eje, dura 24 horas y es equivalente a un día. Si se midieran minutos, ese mismo día duraría. O sea, básicamente nos están diciendo cuántos minutos tiene un día. Bueno, esto es muy fácil, sabemos que un día tiene 24 horas y que cada hora tiene 60 minutos. O sea que esto es 24 por 60. Entonces hagamos, esto sería 6 por 4, 24. Llevo 2, 6 por 2, 12. Y 2 que llevaba serían 14. Y simplemente el 0 lo agrego. O sea que en minutos sería 1440. Nos lo están pidiendo en minutos. Este ejercicio lo he visto que también lo pueden pedir en segundos. Es decir, esto habría que multiplicarlo otra vez por 60 porque estos son minutos. Entonces cada minuto tiene 60 segundos. Dice: las edades de José, Mateo y Diego son 3 números impares consecutivos. Si la diferencia entre la suma y la media de estos números es 38, entonces la edad del mayor es... Vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a calcular. Nos dice, son números consecutivos. Entonces vamos a, nos están preguntando por el mayor, pero entonces vamos a decir que el menor, recuerde, son números consecutivos. Entonces si usted no sabe cómo plantear esto, entonces le sugiero pues que estudie el tema de ecuaciones. Vamos a hacer una ecuación. Entonces llamemos el número menor que sea A, el número menor. El número que le sigue consecutivo, pero es impar. Entonces la diferencia entre cada número impar es 2. Escribamos por acá algunos impares. Si ustedes se fijan, la diferencia siempre entre dos impares es 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el del medio? Sería A más 2. Y el último sería A más 4, ¿cierto? ¿Por qué? Pues veamos la diferencia que hay entre 1 y 5, por ejemplo. Es de 4. Y lo mismo entre 3 y 7 es de 4, así sabemos entonces. Estos serían los 3 números consecutivos. Si la diferencia entre la suma, entonces ¿cómo los vamos a sumar? Sumémoslo, sería, el primero sería A más 2 más A más 4. ¿Cuánto da entonces la suma de los 3 números? Sumemos, recuerde, términos semejantes, o sea, las A con las A, sería A más A, es decir, 3A. Y los números solitos me darían 2 más 4, o sea, 6. Me dice la diferencia entre la suma y la media. Ahora vamos a calcularle la media. ¿La media cómo es? La media es la suma dividido la cantidad de números, o sea que la media sería 3A más 6, que es la suma, dividido la cantidad de números. ¿Cuántos números son? El ejercicio nos dice 3 números. Entonces dividido 3. Lo que podemos hacer acá es sacar factor común 3 arriba.
Si a 3A le saco el 3, pues me queda la A. Y si al 6 lo divido por 3, me queda 2. Y esto dividido 3. ¿Para qué hicimos esto? Para simplificar este 3. O sea que la media de estos números, pues como es obvio, sería A más 2. ¿Cómo así? Sí, la mitad, o sea, el número que está en la mitad. Por eso es la media. Ya que los números son consecutivos. Entonces, nos dice la diferencia entre la suma y la media es 38. Entonces vamos a reemplazar. Sabemos que la suma es 3A más 6. La diferencia con la media. Y la media sabemos que es A. Vámonos entre paréntesis. Bueno, corchetes. Más 2. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Esto es igual a 38, nos dice el ejercicio. Entonces, vamos en este momento a... Bueno, acá volvemos a escribir 3A más 6. Y vamos a resolver el corchete. Entonces, menos por más da menos, o sea, menos A. Y este también queda menos por más menos, o sea, menos 2. O sea que los dos quedan restando y esto sigue siendo igual a 38. Vamos entonces acá a hacer lo mismo que habíamos hecho ahorita, que es hacer como las operaciones entre los que son pues como tal. Sí, entre sí son lo mismo. Entonces, A con A y números con números. Entonces nos queda 3A menos A. Y números nos queda más 6 menos 2. Y esto sigue siendo igual a 38. Entonces 3A menos A, eso da 2A. Y 6 menos 2, esto nos da más 4. Y esto es igual a 38. Pero yo necesito saber es cuánto es A. Recuerde que A es el número menor. Aunque nos están pidiendo el mayor, es muy fácil. Sabemos que si encontramos el menor es sino sumarle 4. Entonces, este que está sumando lo pasamos allá a restar. Entonces nos queda que 2A es igual a 38 menos 4. Y una vez hagamos eso nos da 34. Entonces A va a ser igual a 34 dividido 2. O sea, la mitad. La mitad de 3 es 1. Este 1 se lo anteponemos a esto queda en 14. O sea, la mitad de 14 es 17. Entonces el número menor es 17. Entonces el número mayor es igual a más 4, o sea 17 más 4, esto es igual a 21. Entonces la respuesta sería 21. Dice, al dividir el número 143 entre una cantidad X, obtengo como cociente 11 y sobran 11. Entonces el número es, vamos a realizarlo, nos dice entonces, voy a dividir 143 entre una cantidad X. Obtengo como cociente, recuerden que el cociente va acá y el residuo va acá. Entonces yo como hago, esto me sirve para plantear una ecuación digamos que de la división muy sencilla. Yo sé entonces que 11 por X más 11, o sea más el residuo, me tiene que dar el número inicial que yo estoy dividiendo, o sea 143. Entonces ¿qué hago? Simplemente aquí despejo. Entonces voy a pasar acá a este otro lado, este 11 a restar. 143 menos 11, lo mismo que a 43 sacarle 11. Entonces esto quedan 2 y esto quedan 3. Esto queda como que 11x, ¿por qué? Porque 11 por x es 11x, es igual a 132, de donde x, que es el número, ¿cierto?, es igual a 132 dividido 11. Entonces, si nos demoramos mucho haciendo esto, bueno, digamos, aquí entonces 13 dividido 11, ¿cuántas veces está? Está una vez. ¿Y cuántos me sobran? Me sobran 2. Esos 2 se lo antepongo a eso, o sea que esto quedan 22. 11 y 22, eso da 12. La respuesta de esto sería que x es igual a 12. ¿Cómo lo puedo comprobar? Muy fácil, simplemente me devuelvo. O acá rápidamente busco la calculadora.
les recomiendo que tengan abierta la calculadora cuando vayan a presentar el examen para que hagan rápidamente las operaciones, no así como yo las estoy haciendo, las hago así por explicar, pero pues no es necesario. Entonces, ¿cómo hago yo? Yo 143, no, voy a entonces a multiplicar. Vamos a ver si se cumple esta ecuación. Es 11 por x, pero x es 12, más 11, eso me tiene que dar 143. Mire que sí, ahí está, por lo tanto esa es la respuesta y ya con eso finalizamos la prueba. Le daríamos enviar y eso sería todo. Recuerden, chicos, entonces que este es el modelo, ese es un modelo, no significa que le van a caer estas mismas preguntas, puede que sí le salga alguna, pero que usted tenga idea de cómo debe contestar y más o menos qué debe estudiar. Miren que aquí pues preguntaron bastante de matemáticas, entonces es bueno que repasen. Adicionalmente, entonces recuerden que si requieren nuestro servicio de presentación de pruebas para el SENA, también nos pueden contactar al WhatsApp que se deja en la descripción del video. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.